Esto se llama buena música. Buena música para buenos momentos, para buenas entrevistas, para buenas compañías. Segismundo Palma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué pasa, Lía? Buenos días. Gracias por venir. Nada, gracias a ti por invitarme. A esta tu casa y hablamos hoy de lectura, hablamos de libros, hablamos de páginas, hablamos de letras y hablamos también de lo que pasa por la cabeza de Segismundo Palma. Porque ya estuvo con nosotros aquí una vez presentándonos su último libro, La azotea del infierno, ¿puede ser? La azotea del infierno en el 2016, una novela. Que parece que fuese ayer, pero ha llovido ya, pues 7 años. Joder. Qué barbaridad, ¿eh? Sí, sí. 7 años. Bueno, pues 7 años después está aquí en la casa de Grupo GP para Canal Metropol y Canal Sarquía. Saludamos a los oyentes que nos sintonizáis en Málaga, Costa del Sol, en la comarca sárquica a través de Canal Sarquía y Canal Metropol. Si os gusta la lectura, yo os invito a que escuchéis esta entrevista, sobre todo porque vamos a descubrir el nuevo libro que ya tengo en mi poder. Es un libro en el que se ve ponerse el sol con pájaros volando junto a las aves que mueren al volar. Volando y muriendo. Es un libro fácil de leer y que ahora Segismundo Palma nos va a detallar con todo lujo de detalles. Yo os puedo decir que en el índice habla de hasta 36 poemas. 65, hablamos de 68 páginas en total y son precisamente poemas. Pues vamos a hablar de poemas y vamos a hablar de la editorial Cuadrantra. Qué difícil es, ¿no?, que una editorial hoy en día esté apoyando a los célebres pensadores. Pues sí, te puedo asegurar que está la cosa complicada. Está complicada, ¿verdad? Está complicada, sobre todo editoriales que te apoyen en el proyecto sin pedir nada a cambio. Que esa es otra. Que yo carta ya no, email de editoriales aceptándome el proyecto y luego sacándose de la manga costes de producción, vamos a media, o sea, al final todo es coedición camuflada. De esa pues, me he encontrado muchísimas. Te hacen perder el tiempo, no te explican las cosas bien y luego en el cuarto o quinto mail, cuando ya sacan el comodín del público, pues ya le tienes que decir que no te interesa, que yo estoy interesado en que un editor apueste por mi obra, que cree en mi obra y que como editor y profesional de la edición pues publique mi trabajo y que yo me dedique a escribir y a promocionarlo. Que eso es... ¿Qué es lo que ha hecho Cuadrantra Editorial? Exacto. Bueno, pues de la tinta a la pluma, de la pluma al boli, del bolígrafo a la máquina de escribir, de la máquina de escribir al ordenador, del ordenador ya, bueno, la imprenta que también estaba evidentemente, y de ahí la era digital donde pues mucha gente daba como por perdida, ¿no?, el hecho de que las editoriales iban a perder peso. Todo lo contrario, ni mucho menos. Al revés, hay cada vez más escritores, hay más libros, hay más obras y el mercado literario está pues en auge. Y muchos autores se han dado a conocer con su obra autopublicada en ebook y moviéndose bien a través de microinfluencers o siendo ellos mismos influencers, han llegado a tener un número de descargas tal que luego han llamado la atención de editoriales gordísimas. Y ha habido muchos fenómenos literarios, sobre todo en narrativa, que han llegado al éxito, o sea, al estrellato. Cuando digo estrellato es superventas, ¿no? Mediante el marketing de su libro a nivel digital. Sí. Yo como lector no soy, no me gusta leer en digital, porque yo soy de apuntar, de subrayar, de marcar la hoja, y aparte soy súper fetichista. Me gusta tener mi colección ordenada por colecciones, por estilo, por género. Entonces soy bastante friki. Pero vamos, el que empieza a leer en digital y se aficiona a la lectura, te hablo de niños o adolescentes porque les mole leer en digital, pues maravilloso. Pues hoy está con nosotros Segismundo Palma, Trigo, que ha preparado un libro que creo que se presenta hoy mismo, 30 de junio, ¿no? Mañana.
Sí, hoy ya es viernes 30. Viernes 30 de junio. Sí, perdón. Exacto. Y claro, es que los días pasan muy rápido. No sé ni en qué día vivo. Yo también pensaba hoy que era... Pero no, digo que mañana es sábado ya, que mañana es sábado. Bueno, no te preocupes, pero oye, es normal. El reloj biológico. El reloj exacto será eso. Pero claro, por eso te digo que hoy es viernes y si no recuerdo mal, me dijiste que se presenta hoy. Sí, hoy a las 7:30 en la librería El Callejón del Cuento, aquí en Vélez, en calle Arroyo Hondo, esquina con calle Cristo. Y bueno, vamos a presentar el libro, a recitar unos poemitas un ratito y a todo el que se quiera acercar pues está invitado, por supuesto. Vamos a repetirlo si no te importa, el nombre y el sitio. En la librería El Callejón del Cuento, en Vélez, Málaga, esta tarde a las 7:30 y nada, la entrada es libre, supongo que está completa aforo. Y bueno, vamos a estar allí, vamos a firmar los libros quien se lo compre mañana, esta tarde, y vamos a echar 10 minutitos, 15 recitando algunos poemas, tampoco sin calentarle mucho la cabeza al personaje. Qué bueno. 10 minutitos de lectura y dejar con hambre, que eso es bueno. Y hablar del libro, ¿no? Evidentemente, lo que vamos a hacer ahora, también dar a conocer a todos los asistentes el porqué y el cómo ha sido el camino hasta poder editarlo. Vamos a hablar de ello enseguida. Calle Arroyo Hondo, en Vélez, Málaga, hemos dicho, ¿no? Sí, casi Callejón pegado, casi esquina con calle Cristo. Casi con esquina, perfecto. Donde está el parking del Mercadona, la gente con eso mejor se ubica. Ah, sí, yo creo que así es más fácil. Pues al ladito del parking del Mercadona, entre calle Arroyo Hondo y calle Cristo, ahí está Callejón del Cuento, librería, a las 7:30 de la tarde, hoy viernes, y la entrada es libre, o sea que todo el que quiera asistir lo puede hacer. Correcto. El libro se llama Volar junto a las aves que mueren al volar. 1975, Barcelona, es la fecha y el lugar de nacimiento de nuestro invitado, de nuestro artista hoy. Estudia Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Málaga, cursa estudios de posgrado especializándose en narrativa audiovisual y géneros televisivos. En el año 1998 gana el Accessit en el 14º certamen literario de Ciudad de Vélez, Málaga, con el relato El último programa. En el año 2016 publica su primera novela, La azotea del infierno, la cual habló y presentó aquí en los estudios de Grupo GP para Canal Metropol y Canal La Sarquía. Volar junto a las aves que mueren al volar es su primer poemario. Sí, señor. Un poemario que, por cierto, parece... estoy yo aquí ahora mismo pasando las páginas. Lo bueno que tiene es que se ve fácil de leer, es muy importante, muy bien centrado y demás. Y sí, Estoy muy contento con la maquetación que ha diseñado la editorial, sí. Bueno, vamos a empezar. Lo primero de todo, ¿cuándo se te ocurre el hecho de hacer un poemario? Pues en pandemia. ¿Plena pandemia? En pandemia, viendo... lo he contado ya en todas las entrevistas que me han hecho, pero es que la historia es así. En pandemia, encerrado, que soy suscriptor de Filmin, de la plataforma de cine independiente. Ajá. Pues me puse a ver la película Paterson del cineasta Jim Jarmusch, que la peli va de un chofer de autobús en un pueblo de New Jersey que se llama Paterson, que el tío conduce ese autobús y por las tardes y por la noche pues escribe poesía. Y la película va de eso, de la creación de alguien anónimo y cómo la poesía y la creación poética llena todo ese vacío que el resto de su vida a lo mejor no llena. Esa es mi interpretación de la peli, a lo mejor tú la ves y tienes otra. Pero me enganchó la película de tal manera a nivel de ese fogonazo creativo que tenía el personaje con la poesía, que prácticamente 2 días después estaba recopilando todos los libros que yo tenía de poesía en casa, que eran pocos, y empecé a releer, ya a investigar, a leer, a comprar libros de teoría poética, a seguir investigando, a seguir leyendo, y un año después ya empecé a escribir los primeros bocetos de los primeros poemas y a darle forma, y la verdad que fue un momento en mi carrera literaria de una creatividad frenética, porque es que era a poema diario. Qué bueno, a diario prácticamente te salía uno. Sí, y leyendo muchísima, bueno, que lo sigo haciendo. Y claro, de todo ese material, pues muchos actos fallidos, error, ensayo, y leyendo mucha teoría poética, leyendo a los grandes poetas, viendo cómo trabajan, viendo los resortes, viendo la técnica y dejándote llevar también, buscando, ¿no?, en el corazón de uno, en la cabeza, en las tripas y
y dejando fluir lo que ahí había y dándole forma y corrigiendo hasta que vi que tenía un material decente y mientras lo seguía promocionando internamente con editoriales, pues seguía escribiendo, iba quitando, añadiendo y al final llegué al borrador de las aves que mueren al volar. Qué bueno. De hecho, Segismundo Palma Trigo, escritor que tiene la idea, empieza a hacer los poemas uno por día, como acaba de mencionar. ¿Se mantiene en todo momento Segismundo Palma Trigo con la idea inicial? ¿Hay alguna variación a lo largo del camino? Es decir, durante los días todo va en lo previsto, en la idea inicial. ¿De un poema te refieres? De todos los poemas. Conforme van surgiendo, entiendo que los poemas, aunque sean distintos, van todos dentro de la misma idea inicial, ¿no? Sí, hay un fogonazo, que yo le llamo fogonazo, que es que yo he leído a un autor, que nunca me acuerdo del nombre, porque yo estoy cada vez fatal para recordar nombres, a un autor leí tener la idea de poema. O sea, más que un sentimiento, más que una emoción, tener una idea de poema. Y cuando tienes esa idea de poema, pues ya mediante lo vas expresando, lo vas redactando, lo vas puliendo, tú mismo vas descubriendo en el poema la emoción que el poema esconde, ¿no? No es que tú dices, estoy tristón, voy a escribir un poema. No, a mí no funciona así. Tú tienes una idea de poema que puede funcionar con una serie de adjetivos, con una serie de prefijos que se repiten, con una idea de estructura y eso y tu estado de ánimo te va llevando a escribir unos versos que luego tú ahí dentro vas a descubrir que has soltado. Que la emoción la descubres tú mismo después como lector de tu propio poema o como corrector del primer borrador. Yo los poemas los suelo tocar de un primer borrador, ahí está el 80% de mi poema. Ya el 20% ya sí es corrección de un verso, de sustantivo, de un adjetivo, de tal. Pero del primer borrador yo no suelo tocar, el 80% prácticamente se queda. ¿Qué pasa? Que en ese 20% están los grandes detalles que hacen que el poema pegue un salto de calidad o se quede en un poema mediocre, que al final pues se queda en el cajón, que también los tengo a montones. ¿No? Llegas al borrador principal y en ese borrador principal entiendo que has tomado decisiones de mantener los poemas o de modificarlos o de incluir o de quitar, ¿no? Sí, luego los corrige, cuando tú dices, ya este poema está, ya lo tengo. Yo me lo dejo sin leer 2 semanas, 3 semanas, y cuando a las 2 o 3 semanas lo lees, te das cuenta si merece la pena o ha sido un acto fallido o se queda... Oye, de todo se aprende. O sea, que de los poemas que no han pasado mi control de calidad, digamos, no lo han pasado, pero solo el hecho de escribirlo y de haber llegado a ese acto fallido como escritor has aprendido. O deberías de aprender. Deberías. Una vez que tienes el borrador... o sea, no son, aunque no han pasado control de calidad y no son publicables, no son poemas inútiles. Han valido para algo, seguro. Desde luego. No, y hasta, claro, luego el escritor, el autor es el que decide lo que publica, lo que no, lo que se queda ahí. Igual lo utiliza más adelante o lo deja simplemente para tenerlo ahí. Esto, cada uno es libre, evidentemente, de sus obras, de qué hacer con ellas, ¿no? De hecho, yo tengo un borrador, un borrador de poemas más clásicos, porque aquí hay mucha rima libre, más contemporáneo, que entendí que podría ser más publicable hoy día que los otros rimados más clásicos, y tengo prácticamente otro manuscrito que tiene mi ok, digamos, y pasa que tú no puedes presentar ese mamotreto de 200 páginas a una editorial con mitad de estilo contemporáneo, mitad rimado. Me dedico al marketing claro. Y dije, esto hay que segmentarlo, que tenga una cohesión, que sea más cortito, porque cuanto menos páginas tiene un libro, más barato es el libro. Evidentemente. Así de claro. Y los cohesiones con un estilo más contemporáneo, que entendí que podrían tener más posibilidad de encajar en el mercado, o sea, así de claro. Y luego tengo en la recámara, que ya saldrán cuando toque, otro manuscrito prácticamente de la misma extensión, incluso más grande,
de poemas todos rimados. ¿Lo tenías todo ya hablado con Cuadranta, que es la editorial, o una vez que ya inicias el borrador empiezas a hablar con ellos, a iniciar contactos? No, el borrador cuando yo lo cierro es cuando empiezo a moverlo. Empiezas a moverlo, Claro. ¿Y fue la primera editorial con la que llegaste y topaste o...? Bueno, que negativa, que me dijeron que no muchísimo, amablemente, muchas, y otras, como te digo, unas 5 o 6, sí, y luego te sacan de la manga que es coedición, a los cuales yo amablemente les dije que no, y Cuadranta pues se lo mandé, a las 2 semanas nos podría interesar, me mandaron una ficha que llaman de autor, en que tú le pones su biografía, qué has querido decir con la obra, en fin, una serie de información. Una semana después me comunicaron la recepción de esa ficha, y prácticamente 2 semanas después me llamó Pedro, el editor, y me dijo que confiaban en el manuscrito y que iban a publicarlo. Y en ese periodo, de ahí a la publicación, añadí 5 o 6 que tenía casi recién escritos. O sea que esto lo tengo que añadir como sea, ¿no? Hay 5 o 6 que los metí. Eso se llama fogonazos de Seguis.palma. Vi que encajaban en la línea, les dije, mira, esto podrían entrar, y me dijeron, sí, pueden entrar. Qué bueno. Adentro. Qué bien. Entiendo que la editorial, evidentemente, ese borrador lo confecciona, lo revisa, lo habla contigo, pero cuando tú escribes, ¿confías en alguien? ¿Hay alguien al que tú le digas, oye, échale un vistazo, a ver qué te parece? ¿O eres muy reservado para ello? Soy bastante reservado. Tengo amigos que confío en su criterio, pero son pocos. Porque al final las opiniones son como todo, cada uno tiene la suya, y al final lo que pueden hacer... Yo creo que con mi obra, incluso en borrador, cuando pasa mi control de calidad, como yo lo llamo, soy un tío bastante seguro, o sea, creo que las cosas las tengo claras, pero también puede que escuchar muchas opiniones en el borrador, puede que te lleguen a confundir o a crear algún tipo de inseguridad. Entonces yo prefiero mantener mi olfato, dárselo a 3-4 personas, y que yo sepa que me van a tener la confianza de decirme... pues este lo quitaría, o este no me cuadra con la línea, y se lo pasé de hecho a uno de los que se pasó, un amiguete mío, a José Luis Colar, que fue compañero mío de marketing muchos años. Parte del texto de la contraportada son un par de ideas que me dio él. ¿Han visto ya a la luz algunos de tus amigos, familiares, la edición del libro? Sí, el libro está publicado desde mayo, no está presentado, pero está publicado desde mayo. Entonces, cuando me llegaron a mis ejemplares que me manda la editorial a mí, pues los más cercanos lo tienen, claro. ¿Cuáles han sido las primeras opiniones que te han llegado? Hombre, lo tienen familiares e intimísimos amigos. Aunque no les guste... No puede ser. Como si tú tienes un niño, le lleva al niño... Pero tiene que haber alguno que te diga las cosas claras y que tú digas, me gusta. Hasta ahora, hombre, me dicen los que les gusta más. Pues este es el que más me gusta a mí, Qué bien. No te vas a decir, pues este es una mierda. Como si tú tienes un niño, lo llevan en el carrito, el niño es una defesio, y que te van a decir que el niño es precioso, ¿no? Evidentemente, ¿no? Qué bueno. Oye, pues habría que ser más sinceros, ¿eh? Habría que ser más sinceros. Hombre, eso se lo quedan, y también lo entiendo, yo haría lo mismo. Si te dicen, pues este es el que más me gusta, pues y te demuestran que por lo menos se lo han leído, ¿no? Qué bueno, y sí, y es verdad. Permíteme que lea lo que informa en la contraportada. Claro. Y dice, Volar junto a las aves que mueren al volar es un poemario que transita entre lo onírico y lo real. El tema principal es la naturaleza. En cuanto a las aves, paisajes y otros aspectos del universo, como las constelaciones o los planetas. También trata el amor, el deseo, la mitología y los recuerdos. En suma, nos encontramos ante una reflexión poética del devenir, enmarcada en un estilo de tendencia esteticista en la que el autor bebe de fuentes diversas como el simbolismo, el surrealismo o el creacionismo. Una propuesta lírica de tonalidad crepuscular y melancólica, novedosa y diferenciada de las tendencias contemporáneas más realistas y cotidianas. ¿Esto lo escribes tú o te lo hace la editorial? Ese borrador mío. Qué bueno, ¿eh? Bueno, la editorial le da el visto bueno. También me preguntaron que a qué me dedicaba. Digo, hombre, es que soy publicista. Y dice, lo vamos a tener difícil contigo. Vamos a aprovechar mis conocimientos con lo que yo me gano la vida, que es escribiendo anuncios
para escribir el texto publicitario de mi propio poemario, ¿no? Claro. Qué bueno. Hablamos de un libro que me encanta la portada porque es ver prácticamente... La portada sí es de la... Eso, sí. Yo le di la idea de un sol y de una bandada de aves muriendo y cayendo, porque es de lo que va el poema que abre el poemario, que le da título al poemario. Y ellos me dieron el borrador tal cual está la portada y dije... estoy enamorado. Oye, para que los oyentes se hagan una idea, por darles una idea, tú me dices si me equivoco o no, pero es como el momento de la película del Rey León, ¿no? En África, ¿verdad? Ahí cuando se pone el sol y se ve todo amarillo y se ve súper bonito, ¿no? Esa puesta del sol, con esa montaña, sobre todo el mar. El mar. Es que es una pasada, o sea, que es muy bonito. El muy mar acertado. Es recurrente en mi obra y, bueno, en este poemario y como te digo, ilustra el poema que abre el poemario, que tiene el mismo título, que va de una bandada de aves que cuando el sol está en lo más alto mueren al volar y al caer muertas del aire cambian de color. Y es un espectáculo que el que lo ve, que el que está narrando el poema, le parece magnífico, pero claro, para poder ver eso, esas aves tienen que morir. Entonces... Ese es el dilema que planteo en el poema, que cuánto cuesta la belleza, ¿no? Hasta la muerte. ¿Qué tiempo te ha llevado desde que iniciaste con el fogonazo que te dio, es decir, la chispa de comenzar el poemario, hasta que una vez ya lo tienes en la mano, ¿no? Pues puede que alguno haya de la primera hornadísima, todavía casi en el encierro de la pandemia. Alguno creo que ha sobrevivido... aunque bastante sintetizado de cómo estaba. Y ya la línea esta que cogí, pues un año antes probablemente. Sí, un año. Un añito es lo que te ha llevado. Un año, y algunos tienen más, que son, ya te digo, de los primeros cuando empecé a ya intentarlo en serio, creo que algunos han sobrevivido. Abrimos página y el título, la editorial, evidentemente, pues toda la parte legal. Y hay una página que solamente indica a Jacinto, mi padre. Sí, la novela se la dediqué a mi madre, que en paz descanse. Y el segundo a mi padre, y he tenido la suerte de que la ha podido leer todavía, que está vivito, coleando y con fuerza. Son 2 libros, entonces, cada uno de ellos dedicado a tus 2 pilares fundamentales. A los que me dieron la vida, claro. Y, pues, prácticamente cumpliendo objetivos, ¿no?, en la vida. Pues sí, yo de esos 3 que dicen, yo los he hecho ya todos, creo. Qué bueno. ¿Qué más te falta? Porque tienes, evidentemente, una obra literaria sobre un tema que yo recuerdo, La azotea del infierno, que era una novela muy oscura, ¿no? Una novela, sobre todo, además, con ideas que tú te pones a leerlo y recuerdo ahora mismo que tú dices, lo primero que piensas es qué capacidad de mente tiene el autor. Es decir, de cosas en las que tú jamás caerías, ¿no? Bueno, está la imaginación que se nos desborda y hay que plasmarla. Ahí está el leitmotiv de cualquier escritor, por lo menos... El mío te va imaginando cosas y, o sea, al final adquiere dentro de ti una fuerza que las tienes que plasmar en una obra, ya sea narrativa, en este caso poética. Y era una novela negra, de detective, bastante clásica la estructura, pero creo que bastante moderna en otra serie de aspectos. Y muy oscura, sí. Aquí también hay bastante oscuridad en estos poemas, en algunos de ellos, en otros no. Hoy viernes es la presentación, decimos, a las 7:30 de la tarde, en la librería Callejón del Cuento. Es normal que te hayan esta pregunta y que te la vayan a hacer, ¿no? Oye, ¿estás trabajando ya en un nuevo libro? ¿Lo tienes ya o estás en ello o tienes la idea? Yo como te he comentado, tengo un borrador prácticamente de otro poemario que tiene el título provisional de Sóñame en un sueño azul. O sea, que eso está en proyecto. Eso está en el borrador, pero... hasta que no pase de hecho está por contrato, hasta que no pase, no recuerdo cuánto tiempo desde la publicación de no puedo volver a publicar. Entonces, primero confiaría en Cuadranta, ya que ha confiado en mí para ofrecerle este segundo proyecto, pero hasta que pase, no sé si era un año, 9 meses o 10 meses, realmente no puedo volver a publicar otro. Entonces, cuando toque el momento, pues el primero que lo va a leer será Cuadranta y espero que le interese, y si no, pues lo tendré que mover por ahí. Y luego tengo ideas y proyectos en embrión ya de narrativa, de lo que es novela. Tengo uno ahí de hace tiempo
que nació como guión de largometraje, porque yo me formé como guionista de cine y de televisión. Pero bueno, ya me aburrí porque si es difícil colocar un manuscrito para novela, ya para una peli ya, o sea, olvídate. Oye, ¿quién te dice a ti, Segismundo, que luego una de tus obras sean inspiradas para llevarla a la gran pantalla, eh? Bueno, pues La azotea del infierno... Eso sería... Es una miniserie de 6 episodios que está clavada en estructura, vamos, o sea, cualquier guionista que pueda leer la novela lo puede ver claramente, que son 6 horas se puede llevar 6 horas de pantalla. Qué bueno. Pero 6 episodios, ¿no? Totalmente. Qué bueno. Pues se nos acaba el tiempo, pero nosotros queremos escuchar de su autor alguno de esos versos, alguno de esos poemas. Y antes de nada, saber un poquito más de ti, ¿no? Segismundo Palma Trigo. Naces en Barcelona, pero ¿te vienes directamente a Vélez Málaga o has parado antes en otro sitio? Bueno, mis padres eran de Vélez. Mi padre es de Vélez, mi madre era de Vélez. Mi padre entró a trabajar en Telefónica y lo destinaron a Barcelona. Y entonces ya allí nacimos yo y mis 2 hermanos. Y con 5 años mi padre pidió traslado a Vélez para volver al pueblo, digamos, cuando esto era un pueblo, que ya no lo es. Y le dieron destino a Puerto Santa María en Cádiz. Y mis padres dijeron, bueno, estamos ya un añito de transición y nos volvemos. Llegaron allí y se enamoraron de Cádiz. Ahí tenías tú 5 años entonces. 5 y nos íbamos a venir con 1 año y nos venimos con 10 años después. 10 años después, o sea, ya con 15 años. Con 15 años llegué a Vélez. Pasa que yo era el típico que venía a Vélez en Navidad, Semana Santa y verano a ver a los abuelos, a toda mi familia por padre y madre estaba toda en Vélez. Entonces tú venías mucho a Vélez. Yo venía todos los agostos enteros, toda la Navidad entera y toda la Semana Santa. Entonces, con 15 años, que es una edad difícil, cuando tienes que mudarte de ciudad, no te resultó tan difícil porque venías a... Nada, yo tenía aquí todos mis amigos hechos de año tras año. Qué bien. Eres una persona reservada, has dicho. Eres una persona también que te gusta más la lectura tradicional, el libro, no en la digital. Sí. Entiendo que te gustará la música, ¿no? Como publicista y marketing que eres, ¿no? Sí. De marketing que eres, ¿no? Sí, bueno, y toqué el bajo muchísimos años en un grupo, en Star Children. Star Children. Claro. Qué bueno. Y que llegamos a publicar un maxi single y bueno, llegamos a tener una relativa familla en la Sarquía bastante conocidillo y a nivel de Andalucía incluso en la escena indie pues llegamos a tener un nombrecillo, sí. Qué bien. Una canción, que sí, un escucho música todos los días entre 3-4 horas currando, yendo a currar, ahora cuando llegue a mi casa otra vez. Un tema, pues mi banda mítica de toda mi vida, The Cure, pues te diría A Night Like This. Temazo, Una noche como esta. De 1985, si no recuerdo mal. ¿Y es una canción que te inspira? Bueno, The Cure, The Cure en general tiene todo eso que va muy dentro de mí, como en la oscuridad, melancolía, toda esa serie de sentimientos que son muy, muy míos. Sí. Lo escuchamos, The Cure, A Night Like This, y enseguida escuchamos unos versos también, valga la redundancia, de Segismundo Palma Trigo, que hoy nos está presentando aquí en la radio, Volar junto a las aves que mueren al volar. The Cure, y no te he preguntado, evidentemente, por qué el título, ¿no? Volar junto a las aves que mueren al volar. Es el título del primer poema
Y esos poemas fue de los primeros poemas de los que ya llevaba escrito que acabé me llenó mucho. Cuando lo terminé dije, esta línea por aquí voy bien. Yo creo que voy bien, me gusta, estoy contento y he expresado una serie de cosas que las tengo dentro y lo he expresado como yo quiero y le vi originalidad al concepto de poema, a la idea de poema y cuando digo en el título dije, funciona, tío. Funciona, va a ser el primero del poemario y el poemario se va a llamar así, lo tuve clarísimo. El título es muy acertado, Volar junto a las aves que mueren al volar. Escuchamos para finalizar algunos de los poemas. Es un adelanto de lo que hoy a las 7:30 de la tarde en el Callejón del Cuento, es una librería que está justamente en calle Arroyo Hondo, a la altura cerquita de calle Cristo, al ladito del parking del Mercadona en Vélez, Málaga. Entrada libre hasta completar aforo, así que si queréis un ratito de lectura y escuchar a Segismundo Palma como lo vamos a escuchar ahora con algunos de sus versos. No, este se llama La derrota. Hay madrugadas que mueren desde el centro de la galaxia que me impulsa. Y me alzo y vuelo tan alto que puedo ver por un instante infinito el confín del universo. Dame ese lunar. Dame ese lunar, el que te engalana la cara cuando te canto escondido, mi reina gitana. Dame la hora que es primavera, de un beso lo robaré de tu ceja sin que te des cuenta. Déjamelo llevar, algo tuyo tendré que me acompañe cuando me vaya y tú ya no estés. Sé que sentís envidia, Ana, lo sé, porque claro, el hecho de escuchar al autor versar sus propios pensamientos que están reflejados en ese libro que hoy se va a presentar, vosotros tenéis la oportunidad también de poder vivirlo y sentirlo en primera persona a las 7:30 de la tarde en el Callejón del Cuento, en la librería de Vélez, Málaga. El último poema para despedirnos. Sí, el último, por favor. Ahí me has pillado. Ahí ya te pillo, por eso es lo mejor, improvisar y el que más coraje te dé, el que tú quieras. Y ahora ya, si te parece, como nos vamos a despedir con ese poema, Segismundo Palma Trigo, muchísimas gracias, muchísima suerte. Es un placer siempre, cada vez que presentes una obra, poder invitarte, que vengas, pasar un ratito agradable contigo y sobre todo no dejes de hacer lo que te gusta, de escribir y de regalarnos estas obras tan maravillosas. La azotea del infierno, espectacular, y este poemario, primero tuyo, seguro que lo es. Yo invito a que los oyentes lo descubran, o bien a las 7:30 de la tarde en Callejón del Cuento, librería en Vélez, Málaga, o comprando evidentemente el libro, que es lo que hay que hacer. Segismundo Palma, gracias. Gracias a ti por invitarme siempre, Elías. Berlín. Y lo último que oigo es el ladrido feroz del perro de un guardián. Ríe satisfecho ante mí. Lo mira a los ojos y pienso justo antes de morir. Hacía frío ese otoño en Berlín.